donde se renueva nuestra esperanza, la convicción y la certeza de que el Hijo de Dios, Dios mismo, vino a la tierra, se encarnó para pagar en sí mismo nuestras transgresiones y darnos vida eterna. Por eso estamos aquí. Les invito a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, los versículos 14 y 15, que vendrán a ser el marco referencial para nuestra predicación de esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15, que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia exclama: amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Que el Señor añada bendición a esta palabra en nuestros corazones. Tengan a bien sentarse, por favor. Esta es la antesala de uno de los versos, de los versículos más citados por cada uno de nosotros, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y este pasaje particular, y particularmente el versículo 14, en él Juan, citando al Señor, narra un episodio en la vida de Jesús que nos remonta al Antiguo Testamento. Se trata del libro de Números, capítulo 21, versículos 4 al 9, que yo voy a leer para ustedes, para ponernos en la justa perspectiva de qué habla el Señor ahí, de qué es esta serpiente de la cual estamos hablando, que aparece en el Antiguo Testamento en Números 21, versículos 4 en adelante. Dice así, lo voy a leer para ustedes no tienen necesariamente que buscarlo, más bien quiero que presten atención a lo que dice la palabra. Dice: después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se referían al maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ese es el marco referencial. Eso es lo que el Señor cita en este capítulo 3 y en el versículo 14, cuando dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, refiriéndose entonces a él. Esta lectura obviamente se explica por sí sola. En el peregrinar en el desierto, en ruta a la tierra prometida, después de que el pueblo de Dios vio los portentos, los milagros, cómo Dios intercede y les libera, aún así el pueblo comenzó a murmurar
es un verbo de carácter onomatopéyico. Quiere decir que reproduce el sonido de la gente hablando bajito. Murmurar es onomatopéyico, ¿no? La gente que comienza a hablar bajito, que comienza a hablar de espaldas, cobardemente, como el zumbido de abejas, algo así. Se quejaban. Hasta dijeron, que eso suena fuerte, hasta dijeron que tenían fastidio de la provisión diaria de maná que descendía del cielo para alimentarlos. Óigame, en el desierto donde no hay vida, donde no hay nada, y bajaba todos los días el maná, y aún así esta gente se queja. Y nos dice la Biblia que Dios los castiga y que envía una plaga de serpientes. Entonces la mordedura de esa serpiente quemaba, el ácido del veneno quemaba. De ahí que eran serpientes ardientes, cuando habla de serpientes ardientes. Y estas serpientes eran venenosas, eran letales, mataban a la gente. La gente se arrepiente de murmurar, nos dice la Biblia, se arrepienten de quejarse y piden a Moisés que por favor hable con el jefe, con el de arriba, a ver si terminaba ese castigo. Dios entonces instruye a Moisés y le dice, mira, hazte una serpiente de bronce, ponla en medio del campamento, y cuando alguien sea mordido por una de esas serpientes, si miran a esa serpiente, ellos van a sanar. Y así pasó, así pasó. Hay un problema en esto de la imagen de la serpiente, porque cuando usted lee la Biblia más adelante, en tiempos de sequía, esa serpiente ardiente se convirtió en un ídolo y hubo que destruir esos ídolos, porque como todos ustedes saben, la palabra es muy clara en ese sentido. Las imágenes están totalmente prohibido en el pueblo judío, terminante prohibido hacer imágenes de nada. Entonces los rabinos tratan de explicar que no era que la serpiente diera vida o que la serpiente sanara, sino que al Dios dar orden a Moisés, ellos creyeron en Dios, el pueblo de Dios cree en Dios. Entonces volvieron su mirada no a la serpiente propiamente, sino que volvieron su mirada a Él, a Dios. Y entonces Dios le sana. Esa era la interpretación de los rabinos, que el poder no estaba en la serpiente de bronce, que era solo un símbolo para tomar el pensamiento, retomar el pensamiento de Dios, de modo que ellos fueran sanados. Juan toma esta historia del Antiguo Testamento y la utiliza como una parábola de Jesús. Él dice, la serpiente fue levantada, las personas miraban a ella, sus pensamientos tornaron a Dios y por el poder de ese Dios en quienes ellos creían, fueron sanados. Nos dice el Evangelio que Jesucristo debe ser levantado como la serpiente, y cuando la gente torne su pensamiento a Dios, cuando la gente deje de mirar otras cosas y enfoque su mirada a Dios en su Hijo, en la cruz del Calvario, y crean en Él, entonces ellos recibirán vida eterna. Es lo que está diciendo el versículo 14. Y en esta narrativa hay un asunto muy sugerente. El término utilizado por Juan en griego es la palabra hupsoún. Y esa palabra, interesantemente, ese término es utilizado solamente 2 veces en la Biblia. Una para describir cuando Jesús es levantado en la cruz, y la otra es cuando Él es ascendido en gloria por medio de la resurrección. Entonces la verdad teológica es esta: una cosa no puede darse sin la otra, es decir, la resurrección, el triunfo del bien sobre el mal, la victoria de la vida sobre la muerte, el perdón y la gracia sobre el pecado, no hubiera sido posible si nuestro Señor no hubiera sido expuesto en la cruz
con todas las implicaciones que esto trae. Para el Señor, la cruz era el camino a la gloria. Si Él hubiese evadido la cruz, si Él hubiese escapado a ese tormento terrible, como muy bien pudo hacerlo, no habría gloria para Él ni salvación para nosotros. Vamos a detenernos acá para ver la aplicabilidad de este mensaje, de este pasaje a nuestra condición humana. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 24, que entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si queremos, hermanos y hermanas, podemos tomar la vía fácil. Si queremos, podemos rehusar a la cruz de la cual habla el Señor cuando dice que tomemos nuestra cruz, nuestra personal cruz, que quiere decir que carguemos con nuestras responsabilidades, aunque duelan, que hagamos lo correcto, aunque cueste. Yo no tengo que decirle a usted qué es lo correcto, usted lo sabe. Yo no tengo que decirle a usted cuáles son sus responsabilidades para con Dios, para con su familia, para con su iglesia, para con su país. Usted la sabe. Y usted puede rehusar cargar su cruz, pero si así lo decide, no puede esperar la gloria de Dios en su vida. La sentencia del escritor de la carta de los Hebreos es muy clara en Hebreos 2, versículo 3, que dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Dicho de otro modo, mis hermanos y mis hermanas, cada uno de nosotros tenemos una tarea que hacer. Cada uno de nosotros tenemos unas responsabilidades que enfrentar. A veces dolores en nuestra alma, otras veces angustia en nuestro corazón. Pero si no tomamos nuestra cruz, si no le seguimos, vamos a perder la gloria de Dios. Entonces hay una ley inalterable que a veces se nos olvida. Si no hay cruz, no hay corona. Si no hay cruz, no hay corona. Una idea sugerente para nosotros en este pasaje que nos habla de levantar al Señor. O sea, cuando nuestra mirada, hermanos, está puesta en Dios, cuando nuestra mirada está puesta en lo que significa y lo que implica el acto de amor, de morir en una cruz por nuestros pecados, si nos damos cuenta que la historia de nuestra redención termina no en la cruz, sino en la tumba vacía, entonces nos llenamos de esperanza. Entonces recibimos aliento y fuerza por parte del Espíritu Santo para seguir nuestro peregrinaje y para cargar nuestra cruz, nuestra personal cruz, que son nuestras circunstancias, que son nuestra realidad. Pero hay que mirar hacia la cruz y meditar en lo que eso significa para nosotros. El Señor dice: de la misma manera que la serpiente fue levantada por Moisés y aquellos que fueron mordidos por la serpiente miraban esa serpiente de bronce y sanaban, de esa misma manera, cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, cuando el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz del Calvario y miren a Él y crean en Él, serán salvados. Alabado sea su nombre. Muchos de nosotros, y me incluyo, utilizamos nuestros teléfonos inteligentes para leer la Biblia. Es maravilloso, aquí en el celular tenemos la Biblia y es algo bueno, porque no tenemos excusa entonces.
para no leerla. La podemos leer en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Pues miren que esa aplicación de leer la Biblia tiene en su programa un sistema y un mecanismo que se activa si no la leemos. Es decir, que yo la leo hoy, la leo mañana. Si pasado mañana a mí se me olvida o no la leo, sale en nuestra pantalla inmediatamente, ¿se olvidó de leer la Biblia? Y ya entonces uno comienza a hacer lo propio. Así pasa cuando nos olvidamos de mirar a Dios. Cuando nos olvidamos de Dios, las adversidades y los dolores son las alarmas que nos recuerdan que tenemos que volver a mirar a Dios, que tenemos que tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es tu cruz? ¿Tu matrimonio? ¿Cuál es tu cruz? ¿Un familiar enfermo? ¿Cuál es tu cruz? ¿Problemas con los hijos? ¿Cuál es tu cruz? ¿Situación económica? ¿Desvelo? ¿Depresión? ¿Tristeza? Solamente el Señor y tú saben. Pero cual sea tu cruz, no la rehuses. Podremos llevarla por la vía dolorosa de la vida e inclusive podremos caernos, pero nos vamos a levantar en el nombre del Señor. En algunos tramos del camino, de seguro, algún cirineo nos ayudará, pero no abandones tu cruz. ¿Sabes por qué? Porque tu cruz, al igual que mi cruz, es temporera. Es temporera. Porque aunque duele, como podamos estar en un determinado momento, a la cruz le sigue la gloria. A la cruz le sigue la resurrección. Por eso el Señor nos exhorta a tomarla, hay otra cosa, y a seguirle. En el Antiguo Testamento, un símbolo fue levantado y al mirar ese símbolo, nos dice la palabra que cesaba la picazón de las mordidas de serpientes ardientes. Una posible explicación psicológica es que cuando dejamos de obsesionarnos con nuestros problemas y enfocamos nuestra mirada en la esperanza, se da un proceso de sanidad, de mejoría, en que nuestra mente cambia la percepción de las cosas y comenzamos a ver posibilidades que antes no veíamos por la desesperación. Ustedes saben que ese viajecito de ayer, que esa gira de ayer fue una bendición para muchas personas. ¿Quién sabe cuántas estaban ensimismadas, enfocadas en sus problemas? Y eso les distrajo, les bendijo. Fue una lluvia fresca que refresca, perdonando la redundancia, el alma. Y nos damos cuenta que entonces podemos ver nuestros problemas y nuestras circunstancias desde otro punto de vista y no meternos como si eso fuera lo peor. O sea, no ese proceso de sanidad, ese proceso de mejoría, que vuelvo y repito, lo que pasa es que cambia la percepción en nuestras mentes de nuestra situación y entonces no nos vemos tan desesperados. Es de todos conocido que cuando estamos deprimidos, una gran ayuda es comenzar a ayudar a los demás. Es decir, cuando el Señor habla de negarnos a nosotros mismos, eso de negarnos a nosotros mismos tiene su funcionalidad y su práctica. O sea, nos negamos a nosotros mismos, pero es para servir a los demás. Es dejar de mirarnos a nosotros para comenzar a ayudar a los demás, a pensar en las demás personas. Y a veces nos damos cuenta que lo que nos pasa a nosotros es una tontería comparado con lo que le pasa a mi hermano. Y aún así ese hermano está de pie. Y a veces cuando estamos ministrando y cuando estamos ayudando y cuando estamos orando y cuando estamos intercediendo, el solo hecho de interceder por ese hermano nos bendice también a nosotros. En otras palabras, si verdaderamente quieres sentir alivio a tu carga,
Pon tu mirada en el Señor y comienza a ayudar a otros. Amén. Yo deseo en esta mañana orar por ti, por tu cruz, por tus circunstancias. Yo te pido que tú inclines tu rostro y que cierres tus ojos. Eso, inclinar tu rostro es señal de humildad. Cuando yo veo a una persona en la iglesia que el evangelista, el pastor o quien sea, le dice inclina tu rostro y la persona se queda como si nada, esa persona o no ha entendido o tiene algún grado de soberbia espiritual. Inclinar nuestro rostro implica humildad ante la presencia de Dios. Y cerrar nuestros ojos es para que nada nos distraiga mientras oramos al Señor. Padre bendito y Padre bueno, estamos ante tu presencia y te confesamos, Señor, que de igual manera que el pueblo de Dios murmuraba y se quejaba, pese a las bendiciones que tú les diste, así también nosotros de vez en cuando nos quejamos y murmuramos. Perdónanos por eso, Señor. Pero más que eso, queremos acercarnos a ti, suplicándote misericordia y suplicándote que nos des alivio al dolor que muchas veces representa nuestra realidad, nuestra cruz, nuestro presente. No es fácil, Señor, cargar nuestra cruz. Como no fue fácil que tú cargaras tu cruz, tan es así que en 3 veces caíste y hubo necesidad de que alguien te ayudara a levantarla. Te damos gracias porque ya no necesitamos que nadie levante nuestra cruz, porque tú estás con nosotros, porque tú te enyugas a nosotros, porque tú nos sostienes, porque tú nos prometes, oh Señor, victoria en el nombre de tu bendito Hijo amado Jesucristo. Yo reclamo, pido e intercedo por mis hermanos de esta amada iglesia, que tú les acompañes, que tú les des fuerzas para llevar su cruz, su personal cruz. Y que en medio de esa cruz que llevan, Señor, tú les des aliento, les des fuerza, Señor, para que en el momento en que tú, Señor, lo indiques, esa cruz sea cambiada por la gloria, esa cruz sea cambiada por la victoria, esa cruz sea cambiada por alegría, como definitivamente será. Pedimos esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Gloria al Señor.